Iniciamos nuestra clase número 18, curso Excel nivel básico, César Chacón, su relator. Tenemos una planilla de datos, la cual nos muestra una sección en la que vamos a visualizar funciones de manejo de texto, ¿ya? En determinadas oportunidades necesitamos visualizar nuestros datos en términos de configuraciones minúscula, mayúscula, en una columna. Si tenemos una columna que contiene nuestros datos y queremos transformar esos datos en mayúscula, no podemos ocupar una herramienta directa, como en Word, por ejemplo. Tenemos que hacer uso de una función. Elegimos una celda y justamente vamos a seleccionar FX, nuestro asistente. Vamos a ocupar una selección, en este caso, de todas las fórmulas. Y en la sección de descripción de mayúscula, presionamos IR y se activa nuestra única función en este caso, que nos va a pedir o a solicitar un texto. Dice, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas justamente. Aceptamos y nos solicita cuál es el texto que queremos convertir. Tenemos ayuda sobre esta función. Voy a presionar el botón de ayuda, voy a compartir lo que se despliega dentro de un navegador y por lo tanto podemos ver la función y podemos ver algunos ejemplos. Si es que nosotros tenemos alguna duda adicional, en este caso, los ejemplos nos van a permitir ver el resultado de la interacción con la función. Muy bien. Nos dice que en mayúscula va a incorporar en el argumento un texto, es un obligatorio, parámetro obligatorio significa no podemos ocupar la función sin identificar ese argumento, que de hecho es el único argumento que tenemos que configurar. Si vamos de nuevo al libro, tenemos la función y justamente vamos a ocupar la celda a la izquierda, en este caso B5. Retomamos la función y de inmediato nos muestra el resultado. Aceptamos y luego ese resultado, doble clic para aplicar a todo el rango. Cuidado con la aplicación sin formato. Si es que nuestro texto tiene algún color determinado, sin formato, da garantía que no se aplique ese formato en el restante de celdas. Si queremos aplicar un formato de una celda en nuestra celda original, lo aplicamos sin problema. En este caso, tenemos la conversión a mayúscula de un texto. Si quieren mantener solo en este caso, resultado de la aplicación de la fórmula, deben tener cuidado cuando eliminen los datos de origen, dado que se eliminarían con ellos los datos de resultado. Control Z, deshacemos y para poder no ocupar los datos, en este caso, de origen, copiamos el rango, esa selección, esos parámetros que contienen los textos o los nombres en mayúscula, copiamos y pegamos como valores. Con eso anulamos el uso de la fórmula. Para finalizar, presionamos escapar en el teclado. Podemos borrar el origen de información y los datos de destino se mantienen intactos. Voy a deshacer hasta encontrar nuevamente la aplicación de mayús y voy a mantener esto como parte de nuestra, en este caso, actividad en esta sección, esta clase 18. Continuamos con la función minus, volvemos con el asistente de funciones, elegimos todo, vamos a la descripción de min, de minúscula, presionamos IR, vemos los parámetros de configuración mínimo y encontramos una función minusc, que tiene como argumento o solicita de forma obligatoria un texto, y lo que hace es convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas justamente. Presionamos aceptar, podemos obtener ayuda sobre la función, mismo caso que el apartado anterior. Proyectamos la ayuda que genera en este caso Excel a nivel de sintaxis y a través de algunos ejemplos. Por ejemplo, la primera función, García,
La transforma, como podemos ver acá, dice que si seleccionamos una celda que contenga estos datos y la incorporamos en la función, va a obtener este como resultado, que sería toda la cadena en minúscula. Eso es lo que nos dice la ayuda en Internet, que se encontraría actualizada al minuto que ustedes ejecuten la búsqueda o soliciten la ayuda de la función. Simplemente con esto garantizamos que podemos ocupar la herramienta sin ningún problema. Proyectamos en este caso Excel, activamos la función minusc. El argumento único, una sola cajita, nos muestra o nos pide cuál es la cadena de texto que queremos convertir. Fíjense que esa cadena de texto tiene letra mayúscula al inicio de cada palabra. Sería o se configura o se toma esto como una configuración de nombre propio. ¿Ya? Vamos de nuevo a la función, encuadramos y presionamos aceptar. Cargamos el resultado. Podemos seleccionar los datos, ocupar en inicio la función de hacia abajo y con eso rellenamos los datos uno a uno. Control Z también podemos seleccionar, copiar, seleccionar el rango, pegar. Y finalmente podemos seleccionar doble clic, que es la recomendación que hacemos siempre y tener cuidado con el formato. ¿Por qué razón? Porque si la primera celda, como bien hemos indicado, tiene un formato individualizado, lo aplicaría a toda la selección. Al seleccionar y rellenar sin formato, no aplica ese formato al restante de celdas. Si queremos activar el formato del restante de celdas en la celda original, ocupamos copiar formato desde el apartado de herramienta, portapapeles y la brochita. Estamos de acuerdo que la forma de agregar una función a partir del asistente es bastante simple, sin embargo, y podemos ir con la ayuda visual. Sin embargo, es importante también reconocer que incorporar la función directamente en la barra de fórmulas es lo que se habitúa dentro de Excel. Nuestros participantes se vuelven cada vez más, en este caso, habilidosos, se vuelven cada vez más seguros y confiados de poder escribir las funciones de forma manual, iniciando siempre con un igual y luego escribiendo parte de la función. Debemos conocer al menos cuáles son las iniciales de la función y en este caso nombre propio sería nom y tenemos la primera identificación como la cadena de selección. En ese apartado tenemos una ayuda visual que dice que convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas, según corresponda, en la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula. Esa es la definición de nombre propio. Seleccionamos la función, tabulador, y el texto sería justo el que se encuentra a la izquierda. En este caso, a partir de B15 como rango. Cerramos paréntesis y me preguntan, César, ¿podemos presionar Enter? Atención, si es que es una sola función la que estamos ocupando, podemos presionar Enter sin necesidad de cerrar paréntesis. Este paso lo podemos obviar. Aunque está técnicamente correcto, nosotros como usuarios de Excel también tenemos niveles de conocimiento y sabemos que Excel va a autocorregir mientras que solo ocupemos una función en la barra de fórmulas. Como van a ver, luego vamos a generar una cantidad de funciones anidadas, por lo tanto, en ese momento es obligatorio cerrar cada paréntesis de forma manual. Sin embargo, al ser una única función, vuelvo a decir, podemos presionar Enter y no se genera ningún error. En la cadena de caracteres se encuentra en minúscula y lo transforma en nombre propio. Alguien me dice, César, ¿podemos Abriel escribirlo en mayúscula? El resultado no cambia. Hay que tener en ese sentido cuidado con los parámetros de autocorrección. Fíjense muy bien, en este caso Excel detecta que es un nombre, Gabriel, presionó Enter y ahí lo mantiene de nuevo. La segunda oportunidad, Excel indica que el usuario no quiere la autocorrección, no quiere detectar como nombre la palabra que debería tener la primera letra en mayúscula y en este caso lo mantiene de forma estándar como el usuario justo lo escribió. Sin embargo, el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Determina cuál es la primera letra, solo esa en mayúscula, el restante en minúscula.
Doble clic para rellenar, cuidado con el formato. Podemos también seleccionar el rango, ir a la opción de relleno y finalmente también podemos seleccionar la primera celda, copiar y pegar en el restante. Esa última técnica, como siempre lo indico, no es la más recomendada. La más recomendada es seleccionar la fórmula, doble clic y sería suficiente. Siempre tener atención y cuidado en rellenar el formato para que no aplique un determinado formato que no queremos aplicar justamente en el restante de información de esa columna. Apliquemos nuevamente la función nombre propio. Vamos a la barra de fórmulas, escribimos un igual, iniciamos con nom, volvemos a identificar la función, podemos hacer uso del mouse, doble clic, también uso de el tabulador del teclado. Yo normalmente uso tabulador y fichas del teclado arriba y abajo para seleccionar la fórmula. Seleccionamos la cadena de texto. Voy a cerrar en este caso paréntesis. Ya vimos que si cerramos o no, siempre y cuando sea una única función, para Excel no hay ningún problema, lo detecta igual. Presionamos Enter y tenemos nuestro resultado. Seleccionamos por completo, hacia abajo, Control Z, la primera celda, doble clic, cuidado con el formato. También podemos copiar y pegar. Esa última no es la más recomendada. Recomendación nuevamente, seleccionar y aplicar con doble clic en el borde. Fíjense que si por alguna razón tengo un error en el dimensionamiento, puedo desplazar en cualquier minuto porque estoy justo en el borde. Hay que tener cuidado de hacer esto, especialmente si acá hay alguna información y tenemos que hacer esto. No hay problema porque evita la información. Sin embargo, si lo reemplazamos justo arriba de los datos, nos pide o nos dice, nos informa que en el lugar que voy a disponer del desplazamiento hay información. Y si quiero reemplazar esa información con los datos nuevos, si hago esto, pierdo la información que estaba de fondo. Hay que tener cuidado con los desplazamientos en Excel, es un error bastante frecuente. Al hacer esto, quiero volver a seleccionar y lo que hago es tocar el borde. Por lo tanto, cuando hago eso, va a generar el error de reemplazo. Siempre hay que hacer clic al centro cuando el icono que se encuentra activo, como siempre, es una cruz blanca, sin hacer referencia, en este caso comercial, a cruz blanca. Vamos a desplazarnos un poco hacia abajo, voy a ampliarla, en este caso la planilla, para que se vea un poco mejor, y vamos a iniciar con, fíjense que por acá tenemos mayúscula, minúscula, nombre propio en sus configuraciones. La sección intermedia vamos a manipular, a manejar cadenas de caracteres. Normalmente nosotros contamos con códigos dentro de nuestros trabajos, tenemos normalmente códigos. Esos códigos se pueden encontrar en una determinada cadena. Un ejemplo, el root chileno tiene el root como código, un guión y un dígito verificador. Ese dígito verificador lo podemos aislar del comportamiento del root ocupando estas funciones que son de transformación de tipo texto, las más básicas. Fíjense que no estamos ocupando en ningún momento funciones anidadas, solo estamos iniciando el proceso de creación de funciones, el uso de referencias, nos estamos preparando para los niveles superiores de Excel y para que puedan manejar cada vez mejor la planilla, también para que sean capaces de crear criterios que luego los van a modelar en los niveles superiores. Tocamos la celda de inicio y ocupamos justo esa función que se llama derecha. Inicio con la DER, elijo derecha, tabulador en el teclado, y esta función tiene más de un argumento. Las funciones que hemos visto hasta ahora, en el caso concatenar, tenía varios argumentos porque podíamos unir varias cadenas de texto. Inclusive podemos generar en la función de concatenar un parámetro personalizado como lo era el espacio en blanco. Entre medio de comillas dobles, un espacio, cierro comillas dobles. En ese caso anterior que vimos en la clase, justo en la clase 17. En este caso, esta función nos pide obligatoriamente varios argumentos. Nos está pidiendo dos, luego vamos a ver extrae que esa función nos solicita tres argumentos. Esta función derecha nos pide un texto y del cual va a obtener una cantidad de caracteres ubicados a la derecha. Simple.
Punto y coma para acceder al nuevo argumento. Nos dice número de caracteres. Y el número de caracteres que quiero obtener son, en este caso, los últimos 4. Es decir, el código final o a contar del dígito, en este caso, guión al medio. 2164, 2165, y que obvie, no considere los parámetros a la izquierda del dígito de guión medio, el carácter, tampoco en sí mismo el guión medio. Elegimos 4 caracteres, seleccionamos cerrar paréntesis o no, eso es una elección propia. Lo normal, cerramos paréntesis. Al ser una única función, podemos no hacerlo. Espero que esto quede muy claro. Presionamos Enter y obtenemos el código. Aplicamos doble clic, aplicamos a toda la base de datos y obtenemos los códigos que se encuentran a la derecha del guión al medio. También podemos, como siempre, obtener resultados a través del uso de configuración hacia abajo y explicando nuevamente copiar y pegar, también obtenemos la función. Método recomendado, seleccionar, doble clic, cuidado con el formato. No voy en ese sentido a hacer uso en ninguna otra oportunidad de los métodos de copiar y pegar o del relleno. Voy a intentar ocupar siempre el método doble clic desde el botón de autorrelleno de la celda de selección. Elegimos nuestra siguiente función, en este caso el apartado de función izquierda. Tenemos que entender que nuestra cadena de caracteres tiene en este momento una posición intermedia de un guión. Y el número de caracteres a la izquierda de ese guión son 9 en total. Podemos contar 600, 3, 450, 3 más 6, 395, 3 más 9. Esos 9 los queremos obtener en una celda y no queremos obtener el guión al medio y tampoco los caracteres a la derecha del guión al medio. Queremos separar los códigos, lo que se encuentra a la derecha, lo que se encuentra a la izquierda. Tocamos, en este caso, la barra de fórmulas, iniciamos con un igual y procedemos con la función izquierda. Se filtra la función izquierda y simplemente tabulador nos pide 2 argumentos, un texto y un número de caracteres. Nuestro texto se encuentra justo acá, en la celda inmediatamente a la izquierda de esta. Punto y coma para acceder al siguiente argumento. ¿Cuántos caracteres en este caso? 9. Cierro paréntesis o no, van a elegir, es una única función, puedo cerrar o no. De igual forma estaría correcto. Presiono Enter y justamente vamos a detectar los 9 caracteres a la izquierda del guión al medio. Presionamos doble clic y aplicaríamos esto a todas las celdas siguientes. Cada celda tendría su respectivo código separado del guión al medio y de los últimos 4 dígitos. Esta aplicación puede funcionar bastante bien en el apartado root, solo que el apartado root tiene una variación. Los códigos a la izquierda no son estándar. Podemos tener un dígito del 1.000.000 al 9.999.999 y a partir del 10 millones al 99 millones, ¿ya? Esa diferencia de caracteres, del largo, de número de caracteres, hace que la función izquierda, en el caso root, no sea suficiente para poder separar lo que se encuentra a la izquierda del guión al medio. Y tenemos que usar composiciones de funciones. Las composiciones de funciones vamos a iniciar con ellas en el nivel intermedio y, por supuesto, en el nivel avanzado de Excel. Quienes quieran continuar el proceso, bienvenidos a aprender cómo se ocupan las funciones de forma, en este caso, anidada o en combinación. Seguimos entonces con la actividad y vamos a ocupar la función extrae. Usar la función extrae, que significa que extrae caracteres que se encuentran en el medio o entre el inicio y el final, justo entre medio de las cadenas de carácter. Voy a generar una anotación de pantalla y podemos visualizar un código que se encuentra separado, seccionado, resaltado y subrayado, y nos piden obtener ese código en cada una de las posiciones. Permítanme un segundo para poder desplazar esta anotación, que justo no la pude hacer correctamente. Ahí la tengo. Por lo tanto, cada registro debe enviar el código que corresponde
al resultado. Ese código lo vamos a enviar justamente al resultado en esa tabla. Por lo tanto, si nosotros indagamos dentro de las posibles configuraciones, vamos a generar una anotación adicional, esa columna, y justo borraría este punto. Ahí tenemos las anotaciones correctas. Si queremos informar, indagar, escribir la función, vamos a ocupar el asistente de funciones de Excel. Iniciamos con un apartado todas las funciones. Vamos a escribir ext de extrae, ir, y extrae se encontraría en la primera posición. Vamos a, en este caso, aceptar, y tenemos 1, 2 y 3 argumentos. Uno adicional. Tenemos ayuda sobre la función. Como siempre, todas las funciones tienen su propio asistente. Voy a compartir en este caso la ayuda que se genera dentro de una página web y nos dice que tenemos dos opciones, extrae y extrae B. Aquí nos dice que devuelve, extrae el número específico de caracteres de una cadena, comenzando con una posición y en función del número de caracteres que se especifica. Extrae B, devuelve el número específico de caracteres de una cadena, comenzando con una posición y en función del número de bytes, es decir, información que se especifique. Es distinto, es diferente, se aplica en bases de datos y otra se aplica en cadenas de caracteres propiamente. Nosotros, por supuesto, en este nivel nos vamos a encargar de explicar extrae. Sin embargo, acá se encuentran ambas funciones y ejemplos de cada una. Un ejemplo bastante, en este caso, simple, es elegir, en este caso, una palabra. Vamos a tener siempre dentro de las ayudas, la palabra sería flujo de líquido como ejemplo. Aplicando la función a esa cadena de caracteres, contamos y nos dice que a partir de la posición 1 va a extraer 5 caracteres del texto que se está indicando flujo de líquido. Flujo o el número de caracteres se inicia a contar de la posición, como bien indiqué, número 1. La F sería un carácter LUJO 5. Por lo tanto, el resultado de aplicar esa función en esa configuración no es otra cosa que flujo. Es el resultado de aplicar esa función en esa celda. Bien. Me preguntan, César, ¿es lo mismo haber hecho izquierda 5? Sí, solo que extrae tiene características superiores a nivel de identificar caracteres que se encuentren entre medio, como justamente lo que vamos a hacer en el ejercicio que tenemos en pantalla. En este caso, la cadena que queremos extraer se encuentra entre medio. El código no se encuentra al inicio, se encuentra en una posición intermedia. ¿Cuántos caracteres componen el código? 3 caracteres en cada posición. Si elegimos el texto en el asistente sería la selección de la cadena que está justo a la izquierda. Volvemos a la fórmula. La posición inicial no puede ser 1 porque no quiero obtener la P, la L, la A, la N de plan, tampoco el espacio que se genera entre medio de las palabras plan y el código. Por lo tanto, P, L, A, N son 4, el espacio serían 5 y la extracción iniciaría en la posición 6 recién, en la cual se encuentra el primer código en cada posición. Por lo tanto, para ese código tendríamos 6 caracteres, que esto va a ir cambiando dependiendo de la posición que se encuentren los caracteres o códigos que quieran extraer de sus propias bases de datos. Tienen que hacer el análisis como se está haciendo en este ejercicio. El número de caracteres que quiero extraer son justo 1, 2 y 3. M6J, P, P8 es estándar. El número de caracteres son 3. Y podemos ver el resultado en el asistente. Si es que quieren ocupar el asistente porque es la primera vez que van a ir incorporando funciones que tienen más de 2 argumentos, pueden hacerlo. En la medida que ocupen la función,
se van a familiarizar con ella y por lo tanto no va a ser tan necesario ocupar el asistente. Se los puedo garantizar. Presionamos aceptar y el código queda disponible en pantalla. Doble clic para rellenar y cuidado con el formato nuevamente. Y ahí tendríamos la extracción. Lo que hacemos es tomar esa información que estoy resaltando justo en este minuto en color rojo, tomar esa información, extraerla de la celda, tomarla de la celda y posicionarla en una celda de destino, tal y como se está mostrando en pantalla. Solo se extrae esas posiciones de una cadena que contiene mucha más información. En color verde voy a hacer la anotación para poder entregar el contenido completo. Tenemos información adicional a la derecha, también a la izquierda. Sin embargo, la información que extrae la fórmula es solo la de color rojo. Por lo tanto, estas funciones de extracción, izquierda, derecha, minúscula, mayúscula, nombre propio, que son básicas totalmente, las pueden aplicar en sus propias bases de datos y planillas de trabajo. Cuidado porque no existe una herramienta para cambiar a minúscula, mayúscula. Ya sabemos que obligatoriamente tenemos que pasar por el uso de una función en Excel. Alguien me pregunta, César, ¿qué ocurre si el código de origen, quiero borrar el código? Ya no lo necesito. Como siempre, para finalizar la clase podemos copiar y pegar esto en ese sentido como valores para anular el uso de la fórmula. Dado que tengo una copia en pantalla, escapar en el teclado y en ese minuto sin problema puedo borrar los datos o inclusive borrar la columna y los datos permanecerían visibles. Como objetivo pedagógico, yo no puedo en este caso anular la fórmula, la voy a mantener. Y como siempre les pido, descarguen el archivo de inicio, trabajenlo hasta el límite de avance de la clase y compárenlo con el archivo de fin, que lo guardo dentro de la plataforma para que justamente puedan compararlo. Se supone que tienen que desarrollar todo el proceso, no visualizar el archivo terminado. Y tampoco, por supuesto, subirlo porque me voy a dar cuenta inmediatamente. Saludos, espero que estén absolutamente bien y nos vemos en la siguiente clase, exactamente la número 19 de este curso de Excel nivel básico. César Chacón se despide. Muchas gracias.